Cordial saludos compañeros y tutor. Este es el paso 3 para el desarrollo de la guía de actividades de la fase 3 del grupo 7. En este vamos a explicar el paso 3, que consiste en diseñar e implementar un puente de Whiston alimentado con 2 voltios. Realice la medición de una fotocelda. Amplifique la salida del puente de Whiston por un número igual al número del grupo multiplicado por 33, usando un amplificador de instrumentación constituido por 3 amplificadores operacionales. Como ven, aquí podemos ver nuestro puente de Whiston, en el cual se ven las 4 resistencias, de lo cual nosotros sacamos unos datos. Entonces tenemos que el número de nuestra amplificación es 7 por 33, nos daría 231, que sería nuestro valor de amplificación. Los valores de la resistencia R1 y R2 los generamos nosotros. El valor de la fotocelda le podemos dar un valor de 1 megaohmio, como se expresa ahí, y nuestra Rx pues lo calculamos para buscar que nos dé 1 megaohmio, ya sabiendo que si nuestra R1 y nuestra R2 son iguales, pues nos daría 1, y eso multiplicado por R3 pues nos daría 1 megaohmio. Para hacer el valor de la fotoresistencia sería igual, si le damos un valor a nuestro R4, a nuestro Rx le damos un valor, y a nuestra fotoresistencia la ponemos como Rx, pues nos daría el mismo valor, no hay problema en donde pongamos la resistencia. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces para poder diseñar el circuito con amplificador, debemos que ver cómo es un circuito de amplificación. Entonces un circuito de amplificación está compuesto por 3 amplificadores operacionales, por unas resistencias 2R1, 2R2, 2R3, una salida y una R-gain. Esta resistencia se debe calcular para que nos amplifique el valor de ganancia que queremos notar. Entonces, ¿cómo se calcula? Para ese dato tenemos que tener el mínimo del valor de la resistencia, que nos da 1.91 voltios. Con ese 1.91 voltios nosotros vamos a empezar a calcular la ganancia. Es decir, que la salida de nuestro puente de Whiston, que es este que encontramos aquí, esa salida que la vamos a ver reflejada en este punto, es lo que nos va a alimentar nuestro amplificador operacional. Con nuestros amplificadores operacionales, eso es lo que nos va a alimentar esto. Nuestra entrada, nuestra salida nos va a alimentar eso, y el cálculo de esta resistencia Rg es la que nos dará nuestra amplificación. Como bien vemos ahí, nos devolvemos acá y miramos. Para el caso de amplificación tenemos los siguientes datos: 231 de nuestra ganancia, es decir, la multiplicación de nuestro grupo por el 33, Rg de nuestro valor desconocido para llegar a tener la ganancia exigida, y los valores R1, R2 y R3 se les asignarán los siguientes valores. A R1 le daremos el valor de 50 kiloohmios, a R2 y R3 10 kiloohmios. Lo que quiere decir que estas dos resistencias tendrán el mismo valor de sus contemporáneas en el otro amplificador operacional. Se pueden calcular, como también nosotros podemos darles un valor aleatorio, en el cual pues las ponemos de igual valor, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios, y el R1 pues lo ponemos de 50. Sencillamente se pueden calcular esas para poder nosotros tener y expresar nuestro amplificador. En este caso pues le daremos estos valores para demostrarlo. Entonces, teniendo en cuenta la siguiente fórmula, debemos despejar. Tenemos nuestro voltaje de salida, nuestro voltaje de entrada y nuestra ganancia requerida. Es decir, que nuestro voltaje de entrada es 1.91 voltios y nuestro voltaje de ganancia serían 231. Si multiplicamos esto, tenemos que tener una salida de voltaje de 441.2 voltios. ¿Sí? Ahora, teniendo ese 441.2 voltios, debemos reemplazar nuestra resistencia Rg en esta fórmula. Despejando esta fórmula, tenemos que Rg es igual a V1 por 2 veces R1 sobre nuestro voltaje de salida menos nuestro voltaje 2. Nuestro voltaje 2 o 1 es 1.91 voltios. Nuestro voltaje de salida es 441.2.
nuestra resistencia R1 son 50 kiloohmios. Por tanto, eso nos da una RG de 0.43.47 kiloohmios. ¿Sí? Basado ya en eso, nos vamos acá a nuestra simulación, en la cual pues la vamos a dar para que empiece a correr. Tenemos 0 voltios. Bueno, aquí sucede un error, vamos a quitar esta partecita de aquí, que es lo que nos está generando error, y ahora sí le daremos correr. Aumentamos el tamaño, vemos que tenemos nuestro puente de Wheatstone balanceado. Procederemos, vemos que tenemos una entrada de 0, nuestra amplificación nos tiene 0, vemos las resistencias de 10K, vemos las resistencias de 50 kiloohmios y nuestra RG con el valor que obtuvimos, que fue 0.4347 kiloohmios. Cuando pongamos nuestra fotocelda con la resistencia mínima, es decir, que le demos toda la intensidad lumínica a nuestra fotocelda, este voltaje que encontramos acá deberá aumentar a 441. Listo, entonces procederemos a hacer la simulación acercando la lámpara lo más que se pueda. Ya tenemos ahí nuestros 191 voltios de salida, que es lo que va a alimentar nuestro amplificador, y como vemos en nuestro amplificador encontramos los 440 voltios. Tenemos un desfase pues de 1 voltio, pero por lo general es porque a esta resistencia RG no se le colocó todo el valor completo. Si vemos, podemos empezar a variar esta resistencia y vemos como nuestro voltaje de amplificación aumenta, ¿sí? Ya que la resistencia pues tiene un valor mínimo que hace que si está full nos dé el valor que deseamos de nuestra ganancia, y que si no, no nos dé el valor. Sí, en este caso vemos que ya perdimos el valor. Si la dejamos en el valor de ella, el 0.4347 kiloohmios, nos da el valor requerido, que son los 440 voltios. Eso para el ejercicio número 3. Seguimos con el ejercicio número 4. Entonces dice: realiza el paso anterior utilizando un amplificador de instrumentación AD620. Para este caso es algo más complejo, ya que nosotros no tenemos que calcular estas resistencias, porque nuestro AD6020 tiene todo eso dentro de él, todo el sistema incorporado dentro de él lo tiene ahí, como se puede ver acá en esta imagen, como se puede ver acá. Entonces él hace todo el procedimiento interno. Acá este es el datasheet que encontramos de la del 620. Entonces aquí nos muestran los ejemplos de cómo es su uso, de la amplificación que genera, y en este pues vemos cómo se ve. Entonces tenemos un RG con un valor de ohmiaje de 499 ohmios, que nos dice que da una ganancia de 100, ¿sí? Y nuestros amplificadores operacionales unidos con varias de sus resistencias, y que nos dice que este también da una ganancia de 100, y siendo el mismo, o sea, este está dentro de este sistema pequeñito que es nuestro ADC620 alfa en este caso. Bueno, lo que nos interesa acá es esta fórmula, que esta fórmula nos habla de una ganancia de la resistencia interna de R1 y R2 y con un valor absoluto, y nos dice que para la ganancia, en este caso nuestras resistencias son de 49.4 kiloohmios sobre RG más 1. Como vamos a capturar, como tenemos el valor de nuestra ganancia, que es 231, ¿sí? Despejamos RG para sacar nuestra resistencia RG. ¿Sí? Teniendo nuestra resistencia RG,
que es 49.4 kiloohmios sobre G-1, podemos ya ver acá en nuestra simulación aquí sucedió un pequeño inconveniente. Vamos a darle cerrar los que no guardamos y lo volvemos a abrir. Listo. Entonces eliminamos esta parte para poder hacer la prueba. Entonces acá ya tenemos nuestro AD620. Bueno, este que tiene el pin 3 y el pin 2, que son nuestras entradas de la salida del puente de Wheatstone. Tenemos la resistencia RG, una tierra en el pin 5, el 1 y el 8 son donde va la resistencia RG, y el 7 y el 4 son nuestras entradas de DC para alimentarlo. Para que nos dé el valor que necesitamos acá, para que coincida con el valor que nos dio de 441, deberíamos coger nuestro voltaje, o sea, ese voltaje de 441, y dividirlo entre el voltaje que le vamos a poner ahí, para que el voltaje de entrada nos dé lo que necesitamos. Sí, en este caso, este voltaje lo voy a poner en 15. ¿Sí? Este voltaje lo voy a poner en 15, pero solo como demostración, ya que si lo pongo más alto, me genera un error en la programación de Proteus. Con ese 15, yo digo que el voltaje que tengo acá, ese 1.91 voltios, le voy a dar 15 voltios para que me dé una salida aumentada con esta resistencia de 3528, que es la que calculé acá, de 0.186 kiloohmios, ¿sí? Por nuestro cálculo de acuerdo a la fórmula del amplificador. Entonces modificaremos acá 0.186, 0.186. Veremos que tenemos nuestro amplificador con el funcionamiento. Entonces lo ponemos a funcionar, tenemos nuestro 1.91 voltios de entrada y una salida de 13.5 voltios. Si variamos esta resistencia, pues no, ahí se va viendo que no es mucho el cambio. Si ustedes lo pueden ver ahí, el cambio es mínimo, ¿sí? Pero si variamos, ya volvemos a dejar en la posición que estaba, al 100%, pero variando acá nuestra fotorresistencia, vemos que nuestro voltaje empieza a disminuir. Sí, es un poco lento, ya que el computador pues no da todo el potencial que se requiere, pero ahí se puede ver la disminución del voltaje de salida. Bueno, que siempre se genera un error por lo rápido que se hace, porque como no es muy lenta la presentación, entonces toca dejar esto lo más cerca posible para que la simulación funcione. Entonces, que teniendo nuestro 1.91 nos da 13.504. ¿Qué pasa con esta amplificación en este amplificador ADC120? Lo que sucede es que este amplificador debe tener una entrada de alimentación para que la resistencia que esté aquí nos dé el aumento. En este caso pues tenemos 15 voltios, con esos 15 voltios y una entrada de 1.91, pues nos dará que la ganancia de ese 1.91 está 231 veces a 13.504. Si cambiamos este voltaje de acá, pues el voltaje disminuirá, y al disminuir pues vemos que el voltaje en la parte
y acá ya no será 13, sino será un voltaje mucho menor de 3.7, ¿sí? Eso es lo que se ve. Pues tengo un error acá en el computador de acuerdo a este AD620. Eso en cuanto a ante la utilización de los amplificadores. Si vemos ya bien el Maxwell, que es en nuestro paso 5, entonces en nuestro paso 5 tenemos aquí el de Maxwell. Es que vemos acá en el de Maxwell tenemos una resistencia de 5 kilo ohmios, otra resistencia de 10K que lo solicitó, otra resistencia de 10K y nuestra resistencia de 100 microfaradios, que fue lo que nos dieron, y la resistencia y la capacitancia calculadas. La resistencia que nos pidieron que fuera de 10K, ahí está de 10K, y este valor pues les voy a mostrar cómo se calcula. Teniendo ya como tal, dice que nosotros somos impares, mira la capacitancia de 100 microfaradios y un RC de 10 ohmios. Entonces, si es 10 ohmios, entonces no sé, decimos que nuestro RX son 10 ohmios, ¿cierto? Entonces nos tiene que dar aquí 10 ohmios. Si esto nos va a dar 10 ohmios, podemos hacer el despeje y la verificación de todos estos pasos para que nos dé 10 ohmios. Me había equivocado, había creído que era 10K, pero viendo la fórmula pues dice que son 10 ohmios. Entonces lo que haré es corregir este enunciado. Ya sí sabemos que pues la C1 es igual a 100 microfaradios y esta es la fórmula para hallar R3 sobre R2 por C1 para que nos dé el valor que necesitamos hallar de CX. Viéndolo bien, entonces procederemos. Entonces, como vemos aquí, ya tenemos nuestras resistencias. Decimos que la resistencia R1 es 5 ohmios, nuestra resistencia R2 es 10 ohmios, nuestra resistencia R3 es igual a 5 ohmios. Hacemos el despeje de RX obteniendo 10 ohmios y hacemos el despeje en CX para obtener 50 microfaradios. Ya en la simulación en Proteus, como podemos ver, acá tenemos nuestro circuito, nuestro puente de Maxwell, y procederemos a demostrar que está balanceado. Bueno, debe haber puesto solamente una resistencia variable para que no sucediera este problema. Pues, como ven, está completamente balanceado nuestro puente. Aquí ya vemos 100 microfaradios, 50 microfaradios y como podemos ver, pues aquí vemos el desfase de nuestro puente de Maxwell. Es un puente muy sencillo, es, por decirlo así, tiene la misma configuración del puente de Wheatstone, pero incorpora dos capacitores, de los cuales, teniendo el valor de 1, puedo calcular mi otro capacitor para que nuestro puente se pueda balancear. Tanto la resistencia como nuestro capacitor deben ser calculados de acuerdo a las tres resistencias que tiene y de acuerdo a su capacitor. Entonces, por tal, demos por terminado en la presentación de los tres ejercicios del 4, 5 y 6 que nos pedían realizar una amplificación, nos pedía realizar la misma amplificación pero con el AD620 y nos pedía realizar e implementar un puente de Maxwell con 100 microfaradios y RC de 10 ohmios. Por tal, estas son las fórmulas aquí ya expresadas y esa es nuestra simulación. Hace otra pregunta que dice que proponga qué técnica usaría para disminuir el ruido y por qué. La técnica y el método sería el filtrado y promediado de la señal. Por tanto, esto sirve para reducir las prestaciones, ¿sí? Pero es la técnica más usada, por decirlo así, para reducir cualquier tipo de ruido. La señal es procesada y es de aplicación general y muy efectiva. Muchas gracias, cordial saludo, que estén muy bien, hasta luego.